Espíritu Santo, ven a nosotros, ilumina nuestro caminar, danos tu fuerza, danos tu aliento, en ti queremos descansar. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues aquí estamos ya en el capítulo, la lección 6, creación y el pecado original. Esta presupongo que va a ser un poquito más cortita, aunque bueno, realmente me pongo en las manos del Espíritu Santo para que me ayude a poder transmitirte del mejor modo esta lección. Y no sé lo que va a pasar. No sé lo que va a pasar, sinceramente. En los comentarios te dejo la guía de la lección, ¿vale? La guía didáctica de la lección catequética. Y como era, hemos vuelto a este horizonte, ¿no? Y bueno, en este caso, lo que es creación y pecado original, no deberíamos enrollarnos demasiado, ¿eh? Pero aquí las fuentes para saber realmente dónde está, qué es el pecado original y qué es la creación, pues son dos. Una, pues por supuesto, es la Sagrada Biblia, ¿vale? Pero también, como te he comentado ya en todas estas sesiones, pues por supuesto la ciencia, ¿eh? La ciencia nos ayuda. Mira, por ejemplo, yo tengo uno de los libros que tengo al respecto, es este que está aquí, ¿ves? Que se llama Origen del Hombre, Ciencia, Filosofía y Religión, de Mariano Artigas y Daniel Turbón, que lo tengo por aquí. Cuando quieras, vengas por casa, te lo dejo, le echas un vistazo. Y como eso, algunos más que tengo, del mismo tipo. Y esto simplemente te lo digo, no para que veas que yo tengo un montón de libros, simplemente para que te des cuenta que al final la ciencia no solo es complementaria a nuestra fe, sino que es una ayuda. Es una ayuda. Cuando hablamos de creación, cuando hablamos de pecado original, esto no quiere decir estamos hablando de algo del pasado, ¿eh? Como si no aceptáramos la evolución o otros muchos planteamientos que la misma ciencia va descubriendo, ¿no? Todo lo contrario, todo lo contrario. Para nosotros eso es una ayuda. Lo que pasa es que al final ni la Biblia se puede interpretar al pie de la letra, pero tampoco podemos dejarla de lado lo que nos dice. O sea, lo que tenemos que saber realmente eso, como te comento, cómo interpretarla, y la ciencia nos ayuda, nos da luz para saber realmente cómo es. Cuando se habla de la creación en 7 días, cómo se formó el mundo, las estrellas, tal, evidentemente es un modo de expresar las cosas, pero no es el modo literal. No se puede coger eso de un modo completamente literal, evidentemente. Pero hay matices que son importantes, que sí son necesarios tenerlos en cuenta, como entender realmente cómo es la ruptura del hombre al respecto de Dios. Hay cosas que se nos escapan a nuestra razón, por supuesto, y hay cosas que no vamos a llegar ni siquiera a descubrir, como por ejemplo, dónde estaba el Edén, o sea, dónde estaba el jardín, dónde estaba el hombre, cuál era ese reino de Dios donde nosotros disfrutamos de la armonía con Dios, ¿eh? Entonces, ni lo sabemos ni lo podremos saber ubicar nunca, nunca no, evidentemente lo sabremos cuando ya no estemos aquí, cuando ya pasemos a la otra vida, cuando estemos en el reino de Cristo con Él, ¿no? Disfrutando en su seno. Entonces, lo que sí llegamos a entender, lo que sí es interesante entender en todo este contexto que te estoy explicando, es cómo es el pecado, qué es el pecado en sí, ¿no? ¿Qué es el pecado y cómo se produce? Para eso te he preparado 2 imágenes. Mira, la primera es esta, en la que se representa, por supuesto, esto no puede ser de otra manera que yo no lo puedo decir de otro modo que no sea tirando la filosofía del amor, que como sabe es mi especialidad. Entonces, aquí en estas dos figuras se representa, en la figura de la derecha, se representa
a esa parte humana, material nuestra, y en la parte izquierda esa parte también humana, no material, esa parte espiritual, ¿no? Digamos que el ser humano vivía en armonía con Dios, o sea, su corazón, el corazón que tenemos, el corazón este humano, este elemento que conecta nuestra psique y nuestra fisio, o sea, todo nuestro cuerpo conecta con toda esa parte espiritual, conectaba en armonía. ¿Ves? Como ese corazón que se representa ahí, ¿no? Y esos rayos que conectan esa parte espiritual completamente con esa parte material, ¿no? Y al mismo tiempo toda esa parte material y espiritual gozaban de la armonía en Dios, de esa armonía en Dios, la armonía en su sabiduría, la armonía en su creación, la armonía en absolutamente todo lo que era Dios, en lo que más o menos entendemos y en lo que por supuesto desconocemos. Pero claro, la cuestión que hay de fondo en todo esto es por qué Dios crea. Dios crea por amor. Y Dios crea por amor porque realmente el amor requiere una correspondencia. Una correspondencia en el amor, ¿no? O sea, el amor no se da si no hay una correspondencia entre la persona que ama y el que es amado. Y al contrario, el que es amado quiere ser amado por la persona que ama. Esa correspondencia es la que genera ese vínculo que te comenté antes, ese vínculo de amor, ¿no? Bien, que bueno, que para nosotros se traslada, o sea, significa realmente, después realmente hechos cotidianos, acciones. El amor son acciones, ¿vale? Acciones. Cuando se habla de que el ser humano, el hombre y la mujer vivían en el paraíso, vivían con Dios, ya Dios paseaba por allí con ellos. Se representa de esa manera. No sabemos hasta qué punto, ¿no? Hasta qué punto es esa realidad que se representa en la Sagrada Biblia, en el Génesis. Era así, ¿no? Era así, pero bueno, cuando se nos expone de esa manera, se nos está haciendo ver que Dios estaba presente y estaba presente con ellos, y ellos se hacían en cualquier momento conectaban con Dios de manera física, lo tenían allí, vivían con él, estaban en su casa, en su morada, en el lugar que Dios había preparado para ellos. El amor, como te comenté, requiere una condición indispensable, que es la libertad. No se puede amar algo fuera de la libertad. La libertad es necesaria, ¿vale? Por lo tanto, cuando Dios nos crea de esa manera, como se representa ahí en esa figura, de algún modo nos tiene que presentar en nuestras opciones aquellas posibilidades que supondrían no amarlo. Supondría demostrarle que no lo quieres amar, que quieres romper con él. ¿Vale? Entre las opciones a elegir, estás conmigo aquí, en mi presencia, pero no comerás del árbol del bien y del mal. Ni el árbol de la sabiduría, el árbol de la vida y el de la sabiduría del bien y del mal, perdón, ¿no? Eso estaba como vetado, ¿no? No sabemos cómo eso se representa. Se representa de una manera alegórica, ¿no? Un árbol, ¿no? O dos árboles, ¿no? El árbol de la vida, donde parece que el hombre se acerca a él para vivir de una manera eterna, ¿vale? Y después, por otra parte, ese árbol de la sabiduría del bien y del mal, porque así está, así es como se representa en el Génesis, ¿no? Más allá de la literalidad de esa expresión, lo que estaba claro es que eso es una prueba de renuncia a Dios. Y esa prueba de renuncia tiene unas consecuencias. La realidad y lo que se plantea en el Génesis es que hay un momento en el que nuestros primeros padres, en la línea genética, esos primeros padres que se establecen físicamente en un sitio, no sabemos si en la Tierra o fuera de aquí,
pues toma la decisión de no aceptar lo que Dios les estaba proponiendo, ¿vale? Y al final el pecado que se plantea ahí, el pecado, fíjate la palabra que acabo de utilizar, esa acción libre de renuncia a lo que es Dios, se plantea en base a una soberbia, a ser como dioses. También se plantea que hay como un engaño. Y antes se habla durante todo el proceso y durante toda la vida del final de lo que son los ángeles caídos, de cómo hay otros seres que tienen otro orden distinto, no material, solo espiritual, y que también son sometidos a pruebas, son sometidos a ciertas pruebas. Y al igual que nosotros, determinan en un momento de su existencia, no puedo decir a nivel temporal, un momento temporal o en un momento dado, sino que en un momento de su existencia tienen que elegir. Porque dado su poder, tienen que elegir entre todas las opciones cercanas a Dios. O sea, yo voy a vivir en torno a ti, Dios, y voy a vivir en sintonía contigo para siempre, y voy a obviar de aquí, o sea, en mi existencia, mi realidad, voy a obviar todo lo que me conduce a estar lejos de ti, y solo voy a estar contigo. Y al mismo tiempo lo contrario, o no, voy a estar de espaldas a ti, que eso es, digamos, es la ruptura que hay en el cielo entre ángeles y demonios, entre el bien y el mal. Se habla en ese sentido, eso lo podremos ver con más detalle algún día, que esa ruptura se produce al Dios mostrar, eso lo dicen algunos santos, algunos estudiosos, al mostrarles Dios, cómo Dios con lo que es realmente se hace hombre y se hace niño, ¿no? Para un ser como un ángel, que Dios, que tiene ese conocimiento que nosotros no somos capaces de tener ahora mismo, todavía, ni tendremos nunca, por supuesto, como un ángel, pero vamos, digamos que no nos acercamos ni siquiera a eso, pues para un ángel que sabe lo que es realmente lo que es Dios, porque lo está viendo siempre en su presencia, aceptar que Dios mismo se hace hombre por nuestra salvación, que muere en la cruz, amigos, eso tiene que ser bastante duro. Y esa prueba se cree, eso no lo sabemos con exactitud, porque eso no está revelado, no está revelado, pero se cree que hay una prueba en el cielo en el que hay una ruptura entre ángeles y demonios. Y los demonios están abocados realmente, el primero de ellos es Satanás, Lucifer, bueno, Luzbel, que es Lucifer, tal, están abocados pues a vivir en la tierra, y a atentar al hombre, y en ese vivir en la tierra, pues de alguna manera son esa tentación para el hombre que vivía en esa armonía. Se le presenta esa tentación de el saber el bien y el mal de las cosas, supondrá que seáis como dioses. Fíjate el planteamiento, cómo se plantea en el Génesis eso, ¿no? Si coméis de esta fruta, seréis como dioses. Y el hombre se revela con un pecado de soberbia, de querer ser dioses. Ese pecado, coincidirás conmigo en que todavía se mantiene, aún queremos ser dioses, aún queremos, tú ves las ansias de poder y tal, hacia dónde vamos, y seguimos machacando a los demás con una superioridad como si fueran realmente alimañas. El ser humano en la masa se trata como auténticas alimañas. Por lo tanto, cuando el ser humano toma esa decisión, lo que provoca es una ruptura. Esto que está en armonía entre la parte espiritual a través del corazón y esa parte material, se convierte, viviendo además en la luz, a la luz de la verdad, a la luz de realmente la sabiduría, del amor de Dios, que esa luz que se representa ahí, pues ocurre esto, que te represento también en esta imagen, una ruptura. Se rompe esa conexión que está en nuestro ADN, ¿vale? En nuestro ADN, físicamente, hay una conexión rota, como ves esa parte de la derecha, ¿no? Que es como una ruptura, ya no hay una conexión perfecta en el amor para llegar a esa parte espiritual, ¿no?
No, eso se rompe. Se rompe y genera oscuridad. La oscuridad del pecado. La oscuridad de vivir de espaldas a Dios. Porque vivir aquí es vivir según la ley de Dios. Es vivir la armonía, significa según la armonía en la naturaleza, en nuestra física, en nuestra fisiología, en nuestras decisiones, en la ética, ¿no? Esa ética que tenemos en nuestros corazones, pues sería parte del actuar correcto de nuestro día a día. Nuestro día a día sería un actuar siempre en sintonía con Dios, siempre en armonía con Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos la luz, estamos en la luz, vemos dónde está esa conexión, dónde están todas las desviaciones que realmente nos llevarían a alejarnos de Dios, ¿no? Pero ¿qué ocurre aquí, en esta posición? Pues ya, aunque hay un sol ahí de fondo, en ese horizonte que se presenta ahí, lo que aparece es la oscuridad del pecado. Esa ruptura física, fisiológica, genética, que se genera ya desde ese momento, desde nuestro inicio, y que la heredamos por nuestra naturaleza, por nuestra propia naturaleza. Esa oscuridad es la que nos lleva ya a ni siquiera entendernos como somos, a tergiversarlo absolutamente todo, y por supuesto a vivir de espaldas a Dios, esa vida de espaldas a Dios significa pues poder tomar decisiones diarias en las que realmente vamos en contra de la naturaleza por la que hemos sido hechos, por cómo hemos sido constituidos. La misma naturaleza por la que construye y constituye el mundo en el que vivimos, este mundo natural del que disfrutamos, que como verás está en una armonía y un equilibrio auténticamente maravilloso, y que nosotros destrozamos con muchísima facilidad, y lo destrozamos porque al final estamos fuera de esa armonía. Pero es que igual que destrozamos eso, destrozamos nuestro cuerpo y destrozamos y machacamos a nuestros congéneres, con bombas, con guerras, el pecado es la consecuencia, es el origen de todo eso. Todas esas consecuencias que son las guerras, el hambre, todo eso es fruto del pecado. Lo tenemos en la mínima medida, cuando te llevas un lápiz del trabajo, y lo tienes en una gran medida cuando te gastas el dinero del contribuyente en cosas en las que no te lo tienes que gastar, por decir algo. Hay desde las más mínimo a tirar una bomba nuclear sobre una ciudad y que mueran 4 millones de personas. Ese es el pecado. Y Dios no es que permita o no permita, no, es una elección nuestra. Nosotros vivimos vivimos en esa oscuridad. Y quizás porque no dejamos que Dios actúe. Tenemos la posibilidad de que Dios actúe y cambie todo, como te digo. O sea, Dios está con nosotros para rehacer esa imagen que tú ves ahí. Para que aun teniendo esos vestigios de escombros que hay ahí entre ese corazón y esa parte física, entre esa psique, entre ese cuerpo, bueno, pues Dios es capaz de vencer todo eso y conectarnos con nuestro ser espiritual, conectarnos, porque ahí está el amor. Y en el amor encontramos la verdad. Y en la verdad está la luz de las cosas. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí, si te parece. Así te puedo explicar cómo es el pecado original y cómo nos afecta en nuestro día a día. ¿Vale? Cómo afecta a nuestro día a día. Por supuesto, tenemos a nuestro alcance realmente el poder superar todo eso, pero no por nosotros mismos, sino porque Dios ha muerto por nosotros. O sea, Dios es el que ha superado todo eso. Cristo ha superado todo eso ya por nosotros. O sea, no tenemos que tener miedo, no tenemos que echar la desesperanza. Somos seres imperfectos, claro, sí que lo somos, pero es que Cristo murió en la cruz para superar todo eso. Podemos vivir en la luz a pesar de todo eso, porque nosotros no podemos.
pero Él sí puede. O sea, en Él sí estamos salvados completamente. En Él sí podemos conectar con nuestro ser espiritual, con el amor. Encontrar en el amor nuestro fundamento moral. En la ley moral que tenemos escrita en nuestro corazón y en la ley que Dios nos ha dado aquí, por supuesto, que coincide con ella. Bueno, espero que te haya quedado más o menos claro el tema. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y recuerda que ahí está la clave. Ahí está la clave, en el corazón. Cuando vivimos nuestra fe plenamente, al final todo cambia. Todo cambia. Porque Dios nos ayuda a través de eso a superar el pecado y a vivir pues en su gracia, que es a lo que aspiramos todos los días, durante todos los días, a vivir en su gracia hasta el último día de nuestros días, de nuestra vida. Venga, nos vemos, hasta luego. Ilumina nuestro caminar, danos tu fuerza, danos tu aliento, en ti queremos descansar. Crecer en la fe es crecer en el conocimiento de Dios, conocer su amor, conocer cómo me ama, conocer cómo puedo amarlo yo. Su presencia divina, su esencia cristalina, me transforma por dentro, me llena de contento. Su palabra me guía de noche y de día, su verdad me libera, con amor persevera. Donde se encuentra lo divino, donde habita lo eterno, no está lejos, no es distante, está aquí. En el ahora, en la línea y el horizonte, parece unirse el cielo y la tierra, pero donde verdaderamente se une es en tu corazón. Cuando vives plenamente tu fe, tu corazón es templo, tu fe es el puente entre lo humano y lo divino, entre la tierra y el cielo. Su gracia me inunda, su amor me circunda, me lleva en sus brazos, me guía en sus pasos, camino con fe, aunque no siempre ve. Mi alma inquieta, en su paz se aquieta, no teme más cada día, sentir su cercanía es la meta sublime que el alma redime. Donde se encuentra lo divino, donde habita lo eterno, no está lejos, no es distante, está aquí, en el ahora. En la línea del horizonte, parece unirse el cielo y la tierra, pero donde verdaderamente se une es en tu corazón, cuando vives plenamente tu fe.